Uy, qué huevo que tiene animación esta madre. Pues vamos a empezar con viendo, no existe. Por más que tú lo quieras, nunca vas a poder tener un gas ideal. Porque, a ver, espérame. Uy, a ver. Pues como le decía, un gas ideal, por más que tú quieras, nunca va a existir. Los gases ideales, las características que tienen es que ya saben que los gases pues son partículas que se están mueve y mueve. De hecho, mientras más temperatura, más se mueven. Los gases ideales no consideran que cuando esas partículas se están moviendo, que se van a pegar. O sea, para ellos los gases ideales no se tocan y si se tocan, el volumen o bueno, la energía que se pierde entre cada choque, que es despreciable. Por lo general, estos gases ideales deben de estar a bajas presiones y altas temperaturas. Eso es lo más importante de un gas ideal y pues que no existe, vaya. No se manejan. Ahora pues les voy a empezar a explicar de las gases, de las leyes de los gases ideales, por así decirlo. La primera es la ley de Boyle. Esta ley de Boyle se hace ocurre cuando tienes una temperatura constante. Por ejemplo, si tú mueves un globo de aquí a Ciudad de México, si tienes la misma temperatura, pues en teoría debería tener un comportamiento similar si tienes las mismas condiciones. Les voy a explicar esta ley un poquito mejor aquí en la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí, man. Con él. Sí, Ok. sí. Pues la ley de Boyle, como ya les había dicho, la temperatura es constante. Uy, está en culero esta madre. Para empezar, temperatura constante. Cuando tenemos la temperatura constante, pues podemos dibujar un diagrama PV, donde la presión se pone a este lado y la temperatura a este lado. Y los gases, repito, temperatura constante, que es un proceso isotérmico, y se da igual térmico después de temperatura, tienden a comportarse de una manera como una asíntota. Eso significa que la presión y el volumen están relacionados indirectamente. Es decir, si tú tienes un globo aquí en Hermosillo y un globo en Ciudad de México, obviamente el globo está lleno de aire. Eh, obviamente la presión de Ciudad de México no es la misma. Entonces, si tú tienes una presión menor, ¿qué hacen las partículas del globo? Vamos a suponer que están aquí. Pues obviamente empujan hacia la capa exterior, ¿no? Voy a aceptar a alguien más. ¿Qué pedo? Pues como le decía, las partículas del globo empiezan a empujar la capa exterior y la presión atmosférica lo que hace es presionar con la misma fuerza. Por eso es que se logra un equilibrio. Ok. Entonces, si tú tienes el mismo globo en misma temperatura y mismo todo, de diferente presión, ¿qué pasa cuando la aumentas, cuando le disminuyes la presión? La fuerza con la que estás empujando aquí. Es una presión 1 y esta es una presión 2. Aquí el globo va a estar un poquito más grande. ¿Por qué? Porque la presión con la que empuja la afuera es más chiquito. Entonces el volumen aumenta. Y pues se ve al contrario de eso. Si el volumen disminuye, las partículas están más juntitas. Entonces la presión aumenta como tal. Pues les voy a mostrar esta fórmula donde la presión, pues vemos que es indirectamente proporcional al volumen. Podemos poner que la presión es directamente proporcional a una K. Bueno, no olviden eso. Tenemos que la presión es igual a un coeficiente, una constante, la que tú quieras, pero indirectamente proporciona al volumen. Y despejando el volumen de aquí, lo pasamos multiplicando. Tenemos que la presión, el volumen son
responden a una constante. Entonces, pues como eso es constante, y eso también, una presión 1 por un volumen 1 es igual a una presión 2 por un volumen 2. Como les decía, si aquí la presión en Hermosillo, pongámosle, es de una atmósfera y de 2 metros cúbicos, esto pues obviamente se está multiplicando para seguir esta ecuación. Y tú quieres saber el volumen que va a tener un globo en Ciudad de México a 0.8 atmósferas, un ejemplo, nada más vas a pasar dividiendo y ya te va a dar el volumen, el volumen teórico que debería tener ese globo. ¿Sí queda claro eso? Onel. Sí, pero una duda. Ujú. Em, no entendí cuando estás explicando lo de la presión entre P1 y P2. O sea, Ah, ok, mira, aquí o aquí. en las dos, o sea, ¿cuál es la diferencia? Pues, o sea, el Mira, P1 y el P2 es Ciudad de México. mira, si tú estás en Ciudad de México, ay, no lo voy a borrar mejor. Uy, vale madre. Mira, si tú estás en Ciudad de México, obviamente es a mayor altitud, ¿no? Ajá, Entonces, ponle que tú tienes 0.8 atmósferas y tú tienes un globo, una bolsa de papitas, lo que tú quieras. Entonces, la presión atmosférica lo que va a ser presionar con una fuerza de 0.8 atmósferas. En cambio, si estás aquí en Hermosillo, a una atmósfera, pongámosle, ay, me quedo un poquito más chiquito. Esta fuerza va a ser mayor, ¿no? Estás presionando más ajá. fuerte. Oh, Lo voy a exagerar. Pues, estás presionando más fuerte. ¿Y qué hace el volumen del gas? Pues para empezar disminuye. Simón. sí, sí, ok. Esos Aquí, valores, pues, güey, son de ¿cómo? presión, vea. Los valores que estás poniendo aquí Ajá, de. eso es presión. Ah, ok. Pues como les decía, el gas lo que va a ser ocupar el mayor volumen posible tratando de igualar esto. Entonces, esas dos flechas se neutralizan, pues. Alan dice el Irán que lo aceptes. Todo bien. Sí. A ver. Allá. Pues como les sí quedó claro esto de las dos presiones. Entonces, como les decía, el volumen es indirectamente proporcional la presión es indirectamente proporcional al volumen por esa asíntota. Si uno crece, el otro es pequeño. Y pues se ve por el lado contrario. Pues ponemos una constante aquí, la que tú quieras, y al final la fórmula nos da esto. Esto, pues como les dije, es un proceso isotérmico. Es lo más importante que deben de conocer. Ahora, ahora viene la ley de Dalton, creo que es. Esta ley de Dalton, a la verga. Esta ley de Dalton considera que la, que la presión es constante. Entonces, este proceso debe ser isobárico. Aquí lo importante que deben de saber es saber identificar el tipo de proceso. Eh, por ejemplo, el isotérmico es muy sencillo. Iso igual, térmico pues temperatura. El isobárico, el truco está aquí. Por lo general, puedes medir la presión en milímetros de mercurio, la puedes medir en pascales, en atmósferas, pero también se puede medir en bares. Entonces, pues, con que sepas identificar que isobárico, que la presión se mide en bares, ya puedes identificar el proceso como tal. La ley de Dalton nos dice que, ay, qué feo me sale esta línea. Que cuando la presión es constante, vamos a dibujar la presión con el volumen. Nos dice que cuando la presión es constante. Ah, no, espérame.
Ay, qué pedo con estas líneas. Dejen checo qué diagrama maneja el profe. Chingada madre. Ah, volumen, temperatura. A ver, si ven la pantalla, ¿no? Simón. Entonces, cuando la presión es constante, nosotros vamos a ver que los gases ideales tienen un comportamiento lineal. Es decir, cuando el volumen crece, la temperatura también aumenta. O bueno, cuando la temperatura aumenta, el volumen también crece. ¿Esto cómo lo podemos ver? Sabemos que la temperatura es directamente proporcional a la energía de las partículas. Es decir, mientras más temperatura tengas, más se van a estar moviendo las partículas, van a estar más agitadas. Entonces, en un globo que tienes la temperatura, le metes calor, ¿qué va a pasar? Estas se van a comenzar a mover más. Entonces, como quieren moverse más, y esta fuerza, pues, les vale un poquito madre que les está aplastando una atmósfera, lo que va a pasar es que el volumen va a aumentar. ¿Por qué? Porque las moléculas van a estar chocando, van a estar haciendo que crezca, vaya. No sé si han visto, por ejemplo, los globos esos de graduación. Si los tienes demasiado tiempo en un cuarto, por ejemplo, en la mañana están un poquito más desinflados y ya cuando son las 3 de la tarde o algo así, se achoran, por así decirlo. ¿No, nunca se han fijado en eso? Pues eso es porque las moléculas del gas que están adentro van a perder eh, la energía que tienen dentro y pues pierde volumen. Entonces, como les decía, ay, esta línea no. Cuando uno crece, el otro también crece. Entonces, podemos intuir que la temperatura es directamente proporcional al volumen. Tenemos que entonces la temperatura debe ser igual a una constante por el volumen. Bueno, mejor lo explico diferente. Tenemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura que tengan las partículas. Entonces multiplicamos por una constante para quitar esta proporcionalidad. Entonces nos queda que B sobre T es igual a una constante. Entonces, en un cambio de estado donde es un proceso isobárico, tenemos que el volumen 1 sobre una temperatura 1 debe ser igual a un volumen 2 sobre una temperatura 2. Es decir, si tú mantienes todas tus variables menos estas dos, tú puedes saber si tú sabes qué tanto cambió la temperatura, tú puedes saber el volumen al que va a estar ahora. Nada más despejando, pasas multiplicando, pasas dividiendo, como tú quieras. ¿Sí quedó claro? ¿O explico un poquito más? Simón, es lo que pasa en los globos aerostáticos. Tú sabes que cuando están pues inflándolo, están calentando el aire, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo haces menos denso eso y pues hace que se eleve. Vamos con el último constante, que es la ley de Gay-Lussac. En esta, Pavo, vato puto. En esta consideramos un proceso a volumen constante. Este tipo de procesos se llaman isocóricos, isovolumétricos, isométricos, como sea. Yo neta me lo aprendí como isocórico porque es como que la palabra que más resalta de entre las tres y pues mi maestro de termo me dijo que se le acordaban los córicos y pues me acordé de eso, vaya. Entonces en este también vamos a dibujar la recta del comportamiento de los gases, un diagrama PT. Aquí lo que nos dice la ley de Gay-Lussac es que cuando tú aumentas la presión a volumen constante, la temperatura va a aumentar. Esto pues nos podemos volver a ir a los globos. Tú tienes un globito con su gas adentro y lo tienes otro.
Entonces, ¿qué pasa si tú aumentas la presión a la que está? Bueno, vamos a poner que ese es el estado inicial y ese es el estado final. ¿Qué pasa cuando tú aumentas la presión? Aquí tenemos una presión pequeña. Entonces, las moléculas están separadas, ¿no? Cambio aquí, donde tienes un globito más pequeño, una presión más alta, ponerle aquí una atmósfera y aquí vas a ponerle 2. Obviamente exagerando estas líneas con la que empuja. ¿Qué pasa? Las moléculas van a estar más juntas. Entonces va a haber más choques entre ellas y como no tienen tanto espacio libre, pues van a tener más energía, van a estar chocando, se van a alborotar. Y pues habíamos dicho que la temperatura es directamente proporcional al movimiento de las partículas. Entonces, a presiones bajas vas a tener una temperatura baja. En cambio, cuando aumentas la presión, su temperatura aumenta, como vemos. Entonces, teníamos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ponemos una constante para conservar la proporcionalidad y despejamos. Entonces nos queda que P sobre T es una constante. Entonces, para cada cambio en el sistema, a volumen constante puedes conocer las dos. Puedes conocer el comportamiento o el cambio que va a tener. Entonces, pues ya tenemos las tres leyes de los gases. La primera, tenemos que es P1 por V1 igual a P2. P2. La segunda, la de Boyle, tenemos que V sobre T, 1 igual a V2 sobre T2. Y tenemos que la última es P1 sobre T1 igual a T2. Ay, perdón. A P2 sobre P2. Una presión 2 sobre una temperatura 2. Esas son las tres leyes que pues podemos considerar. Esta, ¿me pueden decir a qué proceso se da? La de aquí. ¿Qué es lo único que no cambia? Isotérmico. La temperatura. La temperatura es lo único que no cambia, entonces es isotérmico. ¿Este qué es? Isobárico. 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 ¿Y este cuál? ¿Este qué proceso es? Isocórico. Isocórico, isométrico. Oye, güey, ahorita lo que Mande. te explicaste es en el anterior, de que si más presión es más temperatura, ¿cómo ahí no Sí, mira, aquí vemos que aquí está presionando, la presión atmosférica está presionando con una atmósfera. ¿Sabes? Creo que tienes el micrófono abierto. Ah, no, es el IRAM. Aquí estás presionando con una atmósfera, no. Entonces las moléculas pueden estar desparramadas. Pero ¿qué pasa cuando estás presionando muy fuerte? Se hacen más chicas. Se juntan. Entonces se alborotan como tal. Tenemos que la temperatura es directamente proporcional a la energía con la que se mueven. Entonces, pues, a medida que uno crece, el otro también. Esas son las tres leyes de los gases. Yo la verdad me las aprendí con una pendejada. Esta pues la leo como pavo. Pues sé que lo que está al otro lado de la ecuación es exactamente lo mismo. Esta la leo como vato, la leo de abajo hacia arriba. Y esta como pato o puto. Ahí pues si quieren una memotécnica. Pavo, vato, pato. No sé si les vaya a servir en algún momento. Bueno, sí, pero la memotécnica tal vez no. Ahora, vamos a considerar cuando todo cambia menos la masa, que es un sistema cerrado, por así decirlo. Esta la verdad no sé cómo deducirla, pero tenemos que el final, PV1 sobre T1 es igual a PV2 sobre T2. Es como la conjunción de esas tres ecuaciones, que es más que nada lo importante. Y después de considerar varias cosas como constantes y así,
tenemos a la ecuación de los gases ideales, donde PV es igual a mol por una constante universal por la temperatura. Esta ecuación la pueden recordar como Pancho Villa no roba tortillas, Pancho Villa no reprueba termo o pavo ratón. Uy, nada más se acomodan esta R. Y pues podemos despejar las A, se nos va y queda. Esta ecuación lo que nos dice es, para lo que nos sirve es para calcular cualquier cambio en los estados. Por ejemplo, si tú quieres saber el volumen de, no sé, una bolsa de papitas aquí y en la Ciudad de México, que es donde hay cambios de presión y de temperatura. Tú sabiendo que tiene la misma cantidad de aire, puedes, y la presión a la que te encuentras junto con la temperatura, puedes saber el volumen a la que se encuentran. Pues voy a ver qué más venía en la presentación. ¿Sí está quedando claro? Como les dije, aquí está. Oye, Alan, eso del Mande. pavo ratón, güey. El TN, ¿qué significa? ¿Temperatura qué? Mira, ¿qué significa P? Presión. Presión. B, Volumen. R es una constante. La constante por lo general es 0.082 mol litro. Ah, no. Atmósfera litro sobre mol Kelvin, algo así. La temperatura, pues sabemos que es T, ¿no? Esta N es lo único que nos falta saber qué es. La N es la nomenclatura pues, oficial para los moles. Los moles pues son la cantidad de materia que tiene una sustancia. Por lo general, pues si sabes, si te dicen que tienes 5 gramos de O2, tú puedes saber cuántos moles tienes sabiendo la masa molecular del oxígeno, que es 32. Entonces tienes 5 sobre 32 CO2 moles. ¿Te respondí? ¿O en el? Simón, ya te entendí. Sí, están entendiendo todo esto. Simón. Sí. Sobre, pues aquí, como les decía, están las constantes. 0.082 atmósferas metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Eso también puede ser litro y le quitan el kilomol. La puedes tener en kilopascales sobre kilomoles y pues en el sistema inglés, que no creo que se deben hacer. Ahí si quieren pueden hacer estos problemas, están en Classroom. Oye, Alan, Mande. ¿crees que Mira, vamos a hacer un problema? sí, mira, de hecho aquí está uno. Inicia presentación. Miren. Qué mamada. Como les decía, la fórmula, sabemos que. Ay, verga, es que no sé. Vamos a anotar el problema mejor. Una máxima de oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso siempre es molecular, significa que es O2. Ocupa un volumen de 70 litros. En un recipiente a 1.52 atmósferas, 1.5 atmósferas. Y una temperatura de 298 Kelvin. Algo que se me había olvidado decirles. La temperatura siempre se mide en Kelvin. La razón del por qué es porque muchas veces cuando estás considerando deltas de temperatura, te quedan temperaturas de Celsius de menos 150, menos 40 y así. Entonces, para tenerlo todo en números positivos, se usan los Kelvin. Todas las constantes están en Kelvin aquí en termodinámica. Entonces teníamos que son... A ver, creo que alguien quiere entrar. Tenemos, pues, vamos a anotar primero la ecuación. PV es igual a nRT. Tenemos 70 gramos de oxígeno gaseoso a 1.5 atmósferas. Tenemos volumen, creo que no decía. Sí. Tenía un volumen de 70 litros.
Y nos falta saber la temperatura. La temperatura es nuestra incógnita. Pues como les decía, podemos usar también algo que conocemos, pues es la constante. Ese es 0.082 litros atmósfera para las unidades en las que estamos trabajando sobre mol Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La temperatura. ¿Cómo se despeja la temperatura? Pues pasamos dividiendo esta cosa, ¿no? PV sobre NR es igual a T. Aguanten. Ah, me equivoqué. Me equivoqué. No nos están pidiendo la temperatura, nos están pidiendo la masa de oxígeno. 298 grados Kelvin. 1.5 atmósferas. Y la masa no la conocemos, los moles. Entonces, vamos a despejar los moles de aquí de la ecuación. Tenemos que PV sobre RT es igual a mol. Tenemos 1.5 atmósferas, entonces pues, lo ponemos aquí arriba. El volumen, 70 litros. Vamos a dividir por 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin por 298 Kelvin. Entonces, pues, atmósfera se nos va con este, litro se nos va con este, Kelvin se nos va con este, entonces ya nada más nos queda hacer la cuenta. Que 1.5 por 70 sobre... Que nos da que es moles de oxígeno gaseoso. Son 4. Uy, qué fue me salió este 4. Son 4.29 moles. Como queremos saber la masa de oxígeno molecular, que son 32 gramos cada mol, nada más multiplicamos por 32 gramos cada mol. Se nos va mol. Y ya nos queda que la masa que tenemos, que es lo que nos pide el problema, son 137 grados. 137 gramos, perdón. ¿Sí? Claro. ¿Por qué por 32, güey? Porque tenemos oxígeno molecular. El oxígeno molecular, cada oxígeno pesa 16 gramos. Como tenemos 2, pesa 32 gramos esta molécula. Como tenemos 4.2 moles, 4.29 moles, multiplicamos por el peso y nos va, por el peso molar, nos va a dar los gramos del gas que ocupa en este volumen. Bueno, ese sistema. ¿Sí quedó claro? Sí, hombre. Simón. Ok. Pues de gases ideales, la verdad, pues aquí hay más problemas y los saqué de aquí de la presentación que puso el profe de gases ideales. Ahora vamos a lo cabroncito. Voy a borrar todo esto. Ok. Si tienen alguna duda que quieran preguntarme, pues adelante. Si no están entendiendo, díganme para calmarme. A veces voy rápido. Vas bien guapo. Ok. Pues para empezar, para comprender lo de la primera ley, tenemos que aprender qué es un sistema. Pues los sistemas son cualquier cosa donde está ocurriendo algo. Tú puedes tener un sistema en una taza de café, en un sistema de refrigeración de
de un aire. Tu motor de combustión interna de los carros son sistemas. Para empezar, sistema es cualquier cosa donde pasa algo. Esa es la definición. Pues a la termodinámica le interesan el estudio de estos. Voy a empezar con un sistema abierto. Bueno, imaginemos una taza de agua que está hirviendo. Aquí, voy a bajar el fuego. Aquí, pues, lo que está pasando es que de afuera, el sistema de nuestra taza de agua le está entrando calor. Para empezar, ahí hay una transferencia de energía. La energía está entrando. ¿Y qué pasa cuando calientas mucho el agua? Pues se comienza a evaporar. Que, pues, a final de cuentas es masa, es un gas. Y pues ahorita acabamos de ver que que los gases tienen masa, por muy despreciable que sea. Ahora consideremos, no sé, la misma taza de café, pero ahora vamos a sellarla. Ok, lo que va a pasar aquí es que vas a tener una evaporación del agua, pero a las moléculas, al no poder salir, pues consideramos que es un sistema cerrado, al cual le está entrando energía, pero la masa se queda igual. La masa es una constante. Aquí no es. Y están los sistemas aislados en los que no ocurre ninguno de estas dos cosas. Imaginemos como que un termo, adentro de otro termo, y pues dentro de otro pinche termo, por así decirlo. Aquí, por más que tú quieras, del exterior no va a entrar nada. Tampoco va a salir. Todo se va a quedar aquí, en lo que nos importa. Como les decía, esos sistemas pues le interesan mucho a la termodinámica, pero nos vamos a centrar en los sistemas cerrados, donde la masa es constante, pero pues sí puede haber una transferencia de energía. Lo mismo que les decía, sistemas cerrados, no existe intercambio en materia y energía, solo energía. Sistemas abiertos, existe el intercambio entre los dos, y sistemas aislados, no hay intercambio entre sistema y alrededores. Esto X. Aquí vuelve a aparecer la cuestión del gas ideal. Pablo Villa no roba tortillas. Pancho Villa, perdón. Ok. Vamos a empezar con la primera ley de la termodinámica. Bueno, no. Voy a empezar con la ley cero. La ley cero nos dice que a final de cuentas todos los cuerpos que están en interacción a distintas temperaturas se van a igualar. Por ejemplo, si tú tienes una taza de café y tú le metes un hielo, a final de Te cuentas. habla el pirata que lo deja grabar esta cosa, que tiene que lavar la ropa. Uy, no tengo invitaciones, pero pues dile que le intente de nuevo. Voy a estar checando. Todo bien. Sí puedes grabar, ¿que no? Todo bien. Todo bien. Pues tú cuando le metes esta agua caliente, que es una temperatura grande, una temperatura chica, lo que vas a tener al final, imaginemos que es el mismo vaso, una temperatura igual, donde la temperatura del cubo de hielo, pues al final de cuentas se va a derretir, pero esas dos van a estar iguales. O por ejemplo, si tú tienes otra vez una taza de café, es lo más práctico. Y tú metes una cuchara. Uy, qué fea esa cuchara. Puede ser E o U. Por lo general se usa U.
es igual al calor que se le suministra al sistema menos el trabajo realizado. Esta energía interna se usa mucho, se usa el delta porque es termodinámicamente imposible saber el estado al que se encuentra, el estado de energía al que se encuentran ciertos objetos. Por ejemplo, tú puedes ver un gas y decir, no puedes ver un gas y decir, tiene 15 joules de energía interna. No, es algo imposible es algo imposible las diferencias. Pues vamos a empezar sabiendo esto que la energía interna es igual al calor menos el trabajo, vamos a empezar a ver los procesos y cómo se relacionan estas ecuaciones. Consideremos un proceso isobárico. Los procesos isobáricos sabemos que la presión es pues es constante. Vamos a comenzar calculando el trabajo. El trabajo, pues en mecánica se considera como qué tanto puedas desplazar qué tanto se desplaza una fuerza sobre una distancia. Por ejemplo, si tú mueves esta masa de 5 kilos de un punto A a un punto B, ahí ya hiciste un trabajo. Pues obviamente en los gases no es tan sencillo de calcular, pero pues vamos a intentarlo. Si tú tienes un pistón, que los pistones, pues, imagínense una jeringa, literalmente una jeringa tapada, donde pues aquí vas a controlar el flujo con el volumen. Aquí tienes un gas. Imaginemos que aquí está presionando 5 kilos y que el estado 2 disminuyó el volumen del mismo. Aquí la presión con la que está ejerciendo esta cosa va a ser la misma, va a ser 5 kilogramos, pero aquí la temperatura y el volumen ya cambiaron. Por eso es que les decía que las ecuaciones de Boyle, de Dalton y de Gay-Lussac son importantes. Aquí si tú quieres calcular la temperatura a la que se encuentra el gas, sabiendo estas primeras dos, pues tienes que puedes hacer BT, volumen 2 sobre T2. Conociendo el cambio de volumen, pues puedes saber la temperatura a la que se encuentra. Este es un 2. Ok, volviendo a la definición de trabajo. Como tal, no es posible calcular el trabajo que se realiza de aquí a aquí. Lo que podemos hacer es calcular trabajitos. ¿Qué tanto se mueve de aquí a aquí? Que acá, acá, así. Entonces tenemos hasta llegar a este punto, que es el que nos interesa. Vamos a calcular trabajitos muy pequeños. Vamos a usar un delta. Y esos trabajitos va a ser a la presión de oposición, que son estos 5 kilos, por los pequeños cambios de volumen, porque aquí cambió el volumen, aquí otra vez, etcétera. Entonces al integrar esto, vemos que el trabajo, el delta de trabajo, POP, que significa presión de oposición, por los trabajitos pequeños que vas a estar sumando de un estado 1 a un estado 2. Sabemos que es un proceso isobárico, que ya habíamos mencionado. Entonces, esta presión es una constante, la podemos sacar. Entonces nos queda que W, ya integrado, es igual a P por la integral de 2, de 1 a 2 del cambio de volumen. Esto pues al resolver la integral es bastante sencillo, nada más nos iba a dar que la integral de dx es igual a x. Pero como estamos calculando los cambios de volumen, como está evaluada, tenemos que hacer la resta, que es y nos queda que la ecuación POP delta B. Entonces, para cada cambio de volumen
en un proceso isobárico, disculpen, para cada cambio de volumen, el trabajo va a ser igual a la presión con la que tú lo estás, pues, estás controlando el sistema y que tanto disminuyó o creció. Entonces, pues nos queda que aquí que delta U es igual a Q menos presión de oposición delta B por la ecuación de ahorita, por la ecuación de la primera ley. Nada más sustituye el trabajo y pues nos queda negativo. ¿Sí entendieron eso? Más o menos, ¿no puedo explicar de dónde empezaste a hacer de W? Y luego igual a PO. Ah, ok, mira. Como te decía, como la presión, el volumen dependen de cada instante en el que estés supervisando el sistema, no puedes medir todo el trabajo, que se hizo para llegar a esa disminución, mira. Uy, me salió feo. Esto no lo sabes. Lo que puedes hacer es medir pasos chiquitos, los trabajitos que vas haciendo. Entonces, trabajito chiquito, lo vas a sumar con una integral, que es a fin de cuentas un área sobre la curva. Pues sabemos que el trabajo es directamente proporcional a la presión por los cambios de por los cambios de volumen. Entonces, integramos eso de un estado 1 a 2 y nos queda esto. O sea, la presión es constante, tenemos un proceso isobárico y tenemos que la integral de dx, la estaba imaginando como dx. La integral de dx es x, pero como lo estás evaluando, te queda que x2 menos x1 es igual a esto, que a fin de cuentas es un delta. Es una diferencia, vaya. ¿Más claro o no? Simón, sí, entendí. Ok. A final de cuentas, pues podemos meter la cuestión del trabajo aquí y ya nos queda cómo calcular la energía interna si sabemos la temperatura que se le metió y el trabajo que se realizó. Ese trabajo, pues como les decía, puede ser de expansión, que es hacia allá, o puede ser de compresión, que es hacia acá. Es nada más, y aquí va a cambiar el signo. Ok. Ahora vamos a ver los procesos isocóricos. Los isocóricos, pues habíamos dicho que suceden a un volumen constante. Entonces tenemos que el delta de trabajo. Oye, ¿cómo definías isocóricos? Es lo que no había entendido. O sea, Mira, ¿cómo te lo definió tu maestro? la verdad él me dijo, pues me recuerda a los coricos, las galletas esas, y pues me dan hambre y me acordé de ellos. Es todo lo que me dijo y pues la verdad yo me aprendí más los otros, pero pues esta palabra no se me olvida porque me dijo los coricos. Isobárico, acuérdate que lo importante, Es bares, la presión. presión. Isotérmico, más sencillo todos. Pues isocórico ya no se olvida. Entonces, isocóricos, volumen constante. Vamos a tener que vamos a tener una presión y vamos a tener cambios de volumen. Pero ¿qué pasa? Volumen es constante, no hay cambios. Eso se hace cero. Entonces el trabajo, cero. Entonces la energía interna de nuestro sistema va a ser igual al calor que le metas. Así de sencillo es esto. No hay cambio de volumen, lo puedes sacar. ¿Sí? O sea, para Sí, empezar, mire, tienes ese pistón y al final de lo que suceda, tienes exactamente lo mismo. Entonces, no hiciste ningún trabajo. ¿Por qué? Porque no moviste ninguna carga. No hiciste nada, pues. Vaya, nada más lo calentaste a lo pendejo. Ahora, vámonos a isotérmicos. Aquí, pues, nos dice que la temperatura es igual en todo. Entonces, ahí está. Vamos a volver a calcular el trabajo realizado. Este es un poquito más complicado. Pues para empezar, aquí
va a haber un cambio de volumen. Entonces, sí hay trabajo. Por ejemplo, donde no tienes cambio de volumen y se calentó, de todas formas vas a decir que no hay trabajo, pero sí temperatura. Por ejemplo, mira, aquí en el isocórico, si tú le estás metiendo calor, aquí vamos a imaginar que no se puede mover. Hay una pared. Aquí pues tampoco no se puede mover. Todo está tapado. Lo que tú puedes hacer nada más es calentarlo. ¿Pero qué va a hacer el calentarlo? Las temperaturas de gas, no pasa nada. Solo se van a alborotar más. Es por eso que no va a haber trabajo. Imagina, no se puede mover ese pistón. Tú lo estás presionando con cualquier cosa. No sé, ponle un pinche toca encima a una jeringa para que no se mueva, por así decirlo. Entonces, aunque le metas un chingo de temperatura, no se va a mover eso. Entonces, el cambio de la energía interna nada más es directamente proporcional a la temperatura que le metas. Entonces, si tú lo calentaste por 5 minutos y le metiste 500 joules de energía, esos 500 joules, a final de cuenta, van a ser el calor que le metiste, vaya. Entonces, el trabajo aquí es lo más sencillo, los procesos isocóricos. La verdad, no tiene mucha ciencia como tal. Voy a borrar esto para no confundir. Ahora, isotérmicos. Pues para empezar, aquí nos dice que es isotérmico, entonces va a haber un cambio de volumen, pero la temperatura no va a ser igual. Vamos a volver a calcular los trabajos poquito a poquito, los trabajitos y la chingada. Entonces nos queda que el delta W es igual a la presión, bueno, por los cambios de volumen. Ahora, aquí, ¿qué podemos hacer? La presión va a estar cambiando, el volumen va a estar cambiando, el trabajo va a estar cambiando. Es realmente complicado resolver una integral así. Entonces nos vamos a la ecuación, pues la mejor ecuación de todas de la termodinámica, la del gas ideal. Pancho Villa no roba tortillas. ¿Y qué podemos hacer aquí? Despejar B, P. Entonces nos queda que aquí ya voy a integrar el W directo. Nos va a quedar que N R T sobre B es obviamente integrado de 1 a 2 por el delta B. ¿Por qué? ¿Por qué NRT sobre B? Porque es la presión. Esto es lo mismo que tener esto, vaya. Entonces, N en un sistema cerrado es constante. Sí. La constante es constante, vaya. Sí. La temperatura es constante. Uy. Pues en este caso no. Sí, pero sí, porque es isotérmico. Exactamente, es un proceso isotérmico. Entonces, ¿qué hacemos con las constantes en las integrales? Se salen solitos, se salen, se van. Ah, chingar a su madre para afuera, ¿no? Uy. NRT es que la integral de dB sobre B. Entonces, esto imagínense de 1 a 2. Esto imagínenselo como la integral de dx sobre x. ¿Esto qué es igual? Logaritmo natural. Como es una diferencia, pues la resta de los logaritmos naturales. Propiedades de los logaritmos naturales. Propiedades de los logaritmos naturales, cuando están restando, se están dividiendo. X2 sobre X1. Entonces, pues lo que podemos hacer aquí, nos queda que el trabajo es igual a los moles por la constante, por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Entonces tú conociendo vamos a poner el volumen 1. Recuérdense que es hasta acá antes de la expansión, antes de la compresión. Y ese es el volumen 2. Imaginemos aquí te tienes 5 litros y aquí te tienes 3 litros. Entonces pues nada más te queda de que los moles del gas que tienes, la constante, la temperatura a la que estás trabajando, por el logaritmo natural de 5. Ah, no disculpa. Por el logaritmo natural de 3 sobre 5. Realmente es muy sencillo
Y la primera ecuación, y conforme la primera ecuación de termodinámica, nos queda que el trabajo, digo que el cambio de energía interna es igual al trabajo al calor que se le metas, al calor, menos N R T, lo natural, B2 sobre 1. ¿Sí, no? Y para empezar, ya les expliqué esos tres formas de calcular el trabajo y cómo se relacionan con la primera ecuación. ¿Sí entendieron? ¿O no? Sí, No. Entonces, pues, Sí. aquí ya podemos hacer nuestra tablita. Podemos poner de que isocórico. Tenemos que el trabajo 0 siempre. Eso no hay cambio de volumen, no hay expansión, no estás moviendo nada. Entonces, pues literalmente no te importa el trabajo. Tenemos que el isotérmico nos quedaba NRT, la remoto natural de B2 sobre B1. Y el isobárico, que es el presión constante, nos queda que es POP, presión de oposición, por el delta de volumen. Eso ya quedó claro, ¿no? Y pues si se fijan, es exactamente lo mismo que les dice esta madre, la presentación, solo que ya demostrado. Tú sabiendo el proceso en el que estás trabajando, como les decía, y si te estás imaginando los termitos, los globos, los pistones que tú quieras, es posible deducir las fórmulas y no necesitas aprendértelas. Porque yo, la verdad, esta pinche ecuación, no crean que me la aprendí. O sea, batallé un chorro para conocerlas porque era un chorro de fórmulas. Entonces, pues, aprendí más o menos de cómo salía y cómo deducirla. Ok, vamos a seguir con la presentación. Esto estamos viendo que los procesos reversibles no existen como tal. Estamos viendo los procesos isotérmicos, isocóricos, isobáricos y los adiabáticos los voy a dejar un poquito más hasta el final porque son más complicados. Aquí vemos que es un proceso isotérmico, como les dije, NRT, logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces vamos a lo realmente importante. La entalpía. La entalpía, la verdad no sé cómo definirla, solo sé que es una propiedad de los... Bueno, sí sé cómo definirla. La entalpía nos dice si algo es termodinámicamente posible. Por ejemplo, la entalpía nos dice que las cascadas no pueden correr hacia arriba. Por ejemplo, las cascadas, pues sabemos que es un proceso, o sea, el agua cae hacia abajo, ¿no? Pues la entalpía nada más nos confirma eso. Nos dice, tiene este proceso, puede ser o puede no ser. Por lo general, la entalpía siempre va a ser con signo negativo, por eso mismo. Y pues lo importante de esto es que la representamos con una H y que es la temperatura interna, la energía interna más P por delta V. Es lo único importante de la entalpía. Y pues como siempre no podemos calcular la entalpía exacta como con la energía interna, entonces calculamos deltas. Como les decía, aquí está esta fórmula. La verdad no sé cómo deducir esta, pero vamos a empezar con los calores. A ver. Es que no sé cómo abordar ese tema. Por medio de ecuaciones de derivadas parciales y la chingada, a mí la verdad no me dijeron cómo deducirlo. Tenemos que
bueno, no les voy a explicar mejor un calor específico. El calor específico es la energía interna que le vas a meter a un material, a un sistema, a algún gas, para elevar la temperatura un solo grado. O sea, si tú quieres calentar un gramo de agua, porque esto es agua, tienes un gramo a 14.5. A 14.5 grados centígrados, tú lo vas a calentar, entonces le vas a meter energía, ¿no? Que es calor. Al final, después de todo este calor que le metiste, apagas la estufa, sigues teniendo un gramo de agua, no consideramos pérdidas, pero ahora la tienes a un grado más alto, 15.5 grados centígrados. Esto comúnmente se le llama caloría, una caloría, que es igual a 4.184 joules. Pues como sabemos, la caloría es una unidad de energía, pues, calor, no hay mucho que explicar ahí. Ahora, vamos a comenzar a ver los calores específicos. El calor específico, les había dicho que es la energía necesaria para subir un grado de temperatura, un gramo de agua, bueno, un gramo de cualquier material a cierta, a cierto volumen. Entonces, Solo un gramo mande. y solo lo puedes aumentar un gramo o Sí, puedes sí, la caloría, bueno, las energías con lo que manejas, siempre es un solo gramo de agua. Así se definió la caloría. Un solo gramo de agua de 14.5 a 15.5. Pues obviamente si tú quieres subir otro grado de agua, pues vas a tener que meterle otra caloría. Que pues al finalmente no es una sola caloría, pero es despreciable, vaya. Ya cuando estás subiendo mucho la temperatura, ahí ya no. Ya tienes que considerarlo mejor. Entonces aquí nos queda que la temperatura interna es igual al calor específico a volumen constante. Es muy importante ponerle nombre y apellido acá calor por delta temperatura, por las ecuaciones parciales aquí que nos dejó el profe, que la verdad me dan hueva. Aquí podemos ver. Y también por el lado contrario, nos queda que el delta de entalpía, voy a un gorrito aquí porque todos lo ponen, es la energía, es igual al calor específico, solo que a presión constante, ese volumen, esa presión, por el delta de temperatura. Eso es lo más importante de los calores específicos. Como siempre, no es lo mismo un CB a volumen constante que a presión constante. Cambia mucho. De la ecuación de ahorita que teníamos, de esta ecuación, la volver a escribir. Tenemos que H es igual a U más PB. Vamos a sumar los trabajitos que tenemos. Tenemos que pues los trabajitos de entalpía son igual a los trabajitos de la energía interna más los trabajitos de presión de presión constante por los cambios de volumen. Entonces aquí podemos sacar estas cosas. Nos queda que CP delta T es igual a CB delta T. Espérame. Así. Por P
delta V. Entonces, lo que podemos hacer es considerar la presión y el volumen constante. Si, bueno, no, el volumen constante no. Vamos, esto no se hace, pero vamos a ponerlo así. Sabemos que PV es igual a nRT, ¿no? Entonces tenemos que CP, bueno, no. Sí. Una disculpa. Ya me había perdido, pero ya estoy bien. Dejamos el delta I. Tenemos que PV, bueno, P delta V es igual a N RT. Si tú quieres saber el molar de esto, vamos a dividir sobre la masa molar. Eso es nomás por convención de la ecuación. Y va a ser un pequeño ajuste nada más. Pues vamos a quitar. Ah, qué verga, ¿cómo era? Bueno, no. Tenemos que PV es igual a nRT. Pero como es un delta, pues vamos a considerar como que la temperatura también está cambiando. Tenemos esta ecuación. Podemos cambiarla por esta, que es CP delta T es igual a CB delta T. Ahí. Más NR delta T. Entonces, tenemos delta T en todas, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo mandamos a chingar a su madre. CP es igual a CB más la constante de las R's por los moles. Si tú no quieres trabajar en moles, nada más lo divides sobre la masa y nos quedan los gorritos que les había dicho ahorita, que todo el mundo se los pone, pero realmente no tienen tanta importancia. Pues esta ecuación nos dice que podemos relacionar ambas constantes. Por ejemplo, si tú sabes que el valor de CB es igual a 1, tú le puedes sumar la constante y vas a saber el valor de CP. Entonces, conociendo la temperatura interna, conociendo esto, tú puedes llegar a conocer el valor de la entalpía. Es nada más lo importante de esto. Y como les decía, aquí nada más dividimos sobre la masa. Aquí vienen más ejercicios para que calculemos los cambios de temperatura, bueno, de energía interna. Aquí tenemos constantes, cómo va cambiando el calor específico depende de la temperatura, que en realidad son ecuaciones diferenciales y no vale la pena andar en eso. Nos quedan cambios de entalpía, que como les había dicho, se calculan con UPV. Cambios de volumen, estamos a presión constante. Cosas pues X que en realidad pueden practicar ustedes si tienen tiempo libre. Y vamos a llegar hasta aquí, hasta los procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos son igual procesos termodinámicos como los isocóricos, isobáricos, isotérmicos. Solo que en estos, presión, temperatura y volumen van a estar cambiando. Lo que no cambia es el calor. El calor siempre es cero. Entonces, como les decía, si no hay calor, no hay transferencia de energía de adentro hacia afuera, ni en sentido contrario, no. Entonces, pues imaginaos un termo con café, entre otro termo, nada sale, nada entra. Entonces, si sabemos que el calor es cero, nos queda que el delta U es igual a menos trabajo. Y como ya sabemos la ecuación de delta U, que es CB por delta T, entonces tenemos que el trabajo es nada más
el signo contrario. Es todo. Así es sencillo. Es C delta T. Eso es el trabajo. Solo que le cambias el signo y es la energía interna. Eso es lo más importante que debes saber de procesos diabáticos. En tanto la energía interna. Voy a explicarles un poquito más de cómo calcular, de otra forma calcular el trabajo. Vamos a hacer una línea aquí. ¿Se acuerdan del programa que nos dio el profe, el Thermograph? Y que le salía como una línea así al profe. Simón. Pues vamos a hacer exactamente eso y vamos a aprender a calcular el trabajo. Aquí este diagrama va a ser presión, temperatura. Vamos a ver lo que son los ciclos también. Esto es cualquier ciclo que ustedes quieran. Es un proceso de expansión y es un proceso de compresión de un gas. Ahí está. Vamos a definir esto como uno inicial. Ese sigue esta dirección. Este va a ser el punto 2. Punto 3. Es muy importante poner la dirección de las flechitas. Este va a ser el punto 4. ¿Sí, no? Este es un diagrama de presión P. Presión volumen. Se me olvidó decirles eso. Entonces, aquí imaginemos que tenemos una atmósfera. Y que aquí tenemos 5 atmósferas. Aquí vamos a tener un litro. Aquí vamos a tener 8 litros, por así decirlo. Ok. Entonces, vamos a comenzar a definir los trabajos. De aquí a aquí, ¿qué es el cambio que está haciendo? De 1 a 2. ¿Qué es lo único que está cambiando? Bueno, que se Presión. está cambiando la presión. ¿Y qué es lo que se mantiene constante? Volumen. El volumen. Entonces, ¿qué tipo de trabajo es? El primero. ¿Qué tipo de proceso es? Perdón. Isocórico. Térmico, Isocórico. socorro. Entonces, ¿qué habíamos dicho del trabajo en procesos isocóricos? Que no hay trabajo. Es 0. No hay trabajo. 0. Entonces, de aquí a aquí, ¿qué es lo único que está cambiando? ¿Y qué se mantiene constante? De 2 a 3. La temperatura. El El volumen. volumen cambia. El volumen cambia. ¿Y qué proceso es? Isobárico. Isobárico. ¿Cómo calculamos el trabajo en un isobárico? Acuérdense que la presión es constante. Lo calculamos como la presión de oposición por el delta de volumen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el delta de volumen? Se está De expandiendo. 5 Entonces, atmósferas a 1 atmósfera. ajá, entonces va a ser 5 Menos 1. atmósferas litro. Bueno, no. Bueno, menos 4 no sería. No, esos Oh. son 8, güey. Me equivoqué. Se ve medio feo. Pero quería describir 8. Mm. Entonces, el estado final es 3, ¿no? 8 menos 1 son 7 litros los que está cambiando. Entonces, por 5 son 35. No, aquí no voy a poner unidades, me vale un poquito de madre. Es no para que vean cómo calcular el trabajo. Ya cuando estén trabajando, pues si usan las unidades correctas, usan todo pues, al putazo. Las dimensiones, vaya. De 3 a 4, ¿qué proceso es? Isocórico. Igual isocórico. Es isocórico.
Y el trabajo habíamos dicho que era 0. Entonces, de 4 a 1, ¿qué está haciendo el gas? Se está comprimiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo de aquí en esta dirección? En este proceso, vaya. Va a ser un trabajo negativo, La cantidad. isobárico. Ah, No, sí. pues Se me olvidó la eso. contraria, la de arriba. No es la contraria. Estás trabajando en una atmósfera. Entonces, la presión no está empujando tanto, entonces no estás haciendo tanto trabajo, ¿me entiendes? Entonces, entonces va a ser menos 7 atmósferas litros. Entonces, el trabajo final, esto pues nos vale un poquito de madre. El trabajo final, 0 más 35 más 0 menos 7, 28 algo. 28 atmósferas litro. Uy. Entonces, esa es la forma de cómo se calculan los trabajos en los procesos, en los ciclos. También podemos calcular de que la energía interna, la entalpía, el calor, ¿Cómo sacaste el 35? el 35. Ujú. La presión de oposición es un proceso isobárico, son 5 atmósferas. 5 por el delta T, que es 8 menos 1, 7. 5 Ah, por 7, 35. ¿Sí? sí, O como les decía, podemos Y el calcular lo que final ustedes es, quieran. Podemos calcular entropía, Gibbs, cualquier pendejada que se les ocurra con solo ver esos ciclos. Es por eso que son tan importantes. Pero hay otra forma de calcularlo sin tener que hacer estas pinches cuentas. Lo que podemos hacer aguanta, es, güey. Y el final es la es suma. 1 y por ¿cuántas atmósferas tienes? En Tienes el una, del 4 tienes a una 1. atmósfera y tienes que se redujo 7 litros. ¿Sí, no? Simón, ya. Alan, Ya ¿cómo dijiste que sí. se definía así bien fácil la entalpía? Es como algo sucede o no sucede. Si tienen Ok. signo negativo, va a suceder. Si no, no. La verdad es algo complicado de entender, es algo complicado de definir como tal, pero es, si la entalpía dice que se va a suceder, va a suceder. Quién sabe, 1000 años, pero va a pasar. Como les decía, hay otra fórmula más sencilla de calcular el trabajo. Lo que vamos a hacer es no calcular el área de esa figura. Eh, pues el área sabemos que es 4, porque aquí son 4 atmósferas. Y aquí sabemos que son 7. 4 por 7, 28. El trabajo en procesos isocóricos y isobáricos es lo más sencillo que se van a encontrar en termodinámica. Ya cuando son procesos adiabáticos, por ejemplo en el ciclo de Carnot, no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque las gráficas se comienzan a comportar así. Uy. Se comienzan a comportar así las gráficas. O se comienzan a comportar. No sé. Imaginemos que primero es una adiábata, luego tenemos un isobárico, sí, un isobárico, luego un isocórico, otra diábata, otra, no sé, un proceso X. Tenemos que ese es nuestro proceso, entonces ya es más complicado el calcular cada parte de él. Si vieron que pues, en realidad no es tan complicado, ¿verdad? Esto más que nada. Sí. Ok. Volviendo a... ¿Dónde me había quedado? Aquí. A los procesos adiabáticos. Sabemos que el calor es 0. Entonces ya podemos calcular el trabajo. Ejemplo, si te ponen este ciclo, que es el ciclo de Carnot. Se van a hartar. Uy. Son 12 adiábatas y cambia el volumen.
Aquí tú puedes calcular el trabajo que se realiza de este punto a este punto, luego de este punto a este punto y de este punto a este punto. La importancia de este ciclo que les digo que se van a hartar es porque es muy eficiente. La eficiencia, pues, es qué tanta energía le metas y qué tanto trabajo te dé. Por ejemplo, si tú le metes, no sé, 500 kilojoules de energía a un motor de gasolina y te da, no sé, 100 kilojoules de trabajo, tiene una eficiencia de alrededor del 20%, que en realidad para un carro es un chingo. De hecho, pues ni la naturaleza puede hacer cosas tan eficientes. La fotosíntesis anda como en un punto 19. Como le decía, este ciclo de Carnot, la verdad fue una revolución industrial y por lo tanto salieron un chingo de ciclos más. Salió el ciclo Otto, salió el ciclo Cambridge, un chingo de cosas. Si quieren, pueden buscar de esos en internet y verás, vamos a ver. Oye, güey, según yo la eficiencia de los carros andaba como por ahí del 30. Ni idea, la verdad. Hace mucho. Miren, si quieren, o sea, de hecho ustedes mismos pueden hacer su propio ciclo, calcular su eficiencia y la chingada, como les dije. Estas cosas no es tan sencillo de calcular, esas son las adiabatas, que en realidad es un dolor de huevos. Esa parte azulita que ustedes ven es el trabajo. Como les dije, aquí hay otro ciclo y qué hueva. Vaya. Volviendo a los procesos adiabáticos. Cambio de calor, 0. Entonces, me voy a basar un poquito más en las presentaciones aquí porque se me olvidó cómo mostrar esto. Aquí tenemos que 0. Espérenme. Ok. También teníamos que el trabajo era igual a P delta B, ¿no? P delta B. Eso siempre lo hemos conocido. Sabemos que CB delta T, que esta es la energía interna, es igual a menos P delta B. Por la convención de signos. Uy. Por ese signo que está aquí. Entonces, este es con gorrito, este es con gorrito. Tenemos que P de B, ahorita lo habíamos anotado como P delta B, que es igual con gorrito a R delta T. Qué verga. Uy, es como les decía, no sé dónde sacan estas demostraciones, la verdad, sí tienen su sentido. La verdad, se me olvidaron hace un chingo, pero pues me quedé con las más básicas. Podemos sustituir esto en esto. Nos queda que se ve. Es igual. Qué verga. Menos RT. Ah, ya, nada más sustituyó la presión. El delta B. Vamos a ver. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pasamos dividiendo lo que nos queda de un lado y lo que no nos importa se queda en el otro. Que se ve molar sobre dt sobre t es igual a menos r delta b. Entonces, esta es otra ecuación diferencial. Pues integramos, constante sale para afuera, constante gorrito. Nos queda dt sobre t es igual a otra constante que sale para afuera por la integral de db. Esto de un estado 2 a de un estado 1 a un estado 2. Nos queda que cb, Ahí no te gorrito. cuenta dividir el RT entre B.
¿Cómo? para que sea la presión. No. Aquí tenemos que P, verás, espérame. P es igual a NRT sobre B, pero no sabemos PB. No vamos a manejar completamente los moles porque vamos a manejar con una R distinta. La presión sí, el delta como te digo, no sé dónde lo sacaron, pero así va la demostración. La verdad no me acuerdo muy bien de todos los pasos. Tienen sus enunciados, pues, termodinámicos y todo eso, pero la verdad no lo recuerdo. Esta madre lo vi hace 2 años. Como sea, yo voy a seguir. Veíamos que Siguen siendo gases ideales. siguen siendo gases ideales. Todo lo que vas a ver en El termodinámica Pancho Villa no reprobó termo, es de puros gases ideales, ¿no? puro gas ideal. De hecho, hubo gente que se animó a hacer la ecuación un poquito más exacta, considerando el volumen de las partículas. Porque, por ejemplo, ya es que las partículas están así. Pero iban a ocupar este volumen, que es toda esta cosa. Pero si tú tienes el mismo volumen, no estás considerando el volumen de las partículas, que si las tuvieras todas juntas. Entonces un tipo Van der Waals pues dijo, pues yo voy a hacer la ecuación más pinches exacta, y le comenzó a meter coeficientes. Aquí en el cuadrado sobre A por B menos NB, que al final este A y este B son dependientes de cada gas, igual a NRT. O sea, la verdad es muy complicado que vayamos a ver esas ecuaciones. La verdad, ni en química se usan. Siempre se prefiere trabajar con gases ideales. También hay una que es PB igual a Z N RT, que Z es un factor de compresibilidad, que pues en todos los gases ideales es 1, pero pues en gases ya 1. En gases reales puede ser 0.8, 0.5 y la chingada. La verdad, como les decía, todo termodinámica va a manejar gases ideales. Es muy raro el que no lo haga. Tenemos que dt sobre t es igual al logaritmo natural de t2 sobre t1. Tenemos que aquí menos r por el... cabrón. Se me olvidó, sí se me olvidó dividir por b. Una disculpa. De b sobre b, entonces nos queda el logaritmo natural de b2 sobre b1. Entonces, aquí como tiene signo negativo, lo que podemos hacer es nada más cambiar los factores. ¿Por qué? Porque si tienes menos logaritmo de b2 sobre b1, que es igual a menos logaritmo de b2 menos logaritmo natural de b1. Eso es nada más puro álgebra, vaya. Nada más le cambias el signo. Y pues ya te queda que el logaritmo natural de b1 menos b2. Y alternas estos dos. Los cambios de posición. Es que el CB corrito por logaritmo natural de t2 sobre t1 es igual a r logaritmo natural de b2, b1 sobre b2, perdonen. Y si llegamos a esta ecuación, como les dije, le cambia los signos. Ahora, nosotros sabíamos que vamos a pasar a estar dividiendo, de hecho. Nosotros sabíamos que el CB más R es igual al CP, ¿no? Sí, eso está claro, ¿no? De la deducción de ahorita. ¿De dónde está? De aquí. Tenemos eso. Entonces, si la verdad, es que como les digo, no soy tan fresco en estos temas, pero les puedo decir que, espérenme, que CP sobre CB
es una constante que se llama gamma. Esta gamma, por lo general para los gases monoatómicos, es de 5 tercios. Es una constante que depende de cada gas, que depende de los grados de libertad, porque, como les decía, no es lo mismo que un gas se pueda mover en un solo grado de libertad, a que pueda girar sobre este eje, que pueda girar hacia arriba, que pueda rotar entre sí. Como les decía, esta gama por lo general son 5 tercios y vamos a tomarla como que lo sabemos. Entonces nos queda que C, que CP es igual a gamma por CB. Ah, la mira, ¿cómo era? No, me estoy equivocando. Tenemos que CB es igual a CP sobre gamma. Me salió feo. Esta gamma, pues sabemos que CP es igual a esto. Ah, la verga. Neta no me acuerdo muy bien de la deducción. En fin. Lo importante es CP sobre CB. Gamma, fin. Entonces aquí nos daba que CB sobre CR es igual a gamma más 1. No, menos 1. Menos 1 multiplicando el logaritmo natural de T2 sobre T1. ¿Sí, no? Si lo pasamos, vaya. Sabemos que las propiedades de los logaritmos, esto en realidad va a estar. Cuando utilizo un exponente multiplicando es porque anteriormente estaba elevando al cuadrado. Vemos que el logaritmo natural de T2 sobre T1 es igual a... no, una disculpa. Sobre gamma menos 1 es igual al logaritmo natural de B1 sobre B2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Quitamos los logaritmos. Y al final toda esta ecuación por medio de algebraicos nos queda que T2 sobre T1 es igual a B1 sobre B2 a la gamma menos 1. La verdad es un poquito complicado el deducir esto. Miren, de hecho aquí está. Ah, qué pendejo estoy. Pero pues, sí. Esta es toda la clase de termodinámica que les había preparado. Estudié como media hora anoche, así que pues ese tema no me había quedado muy claro, en especial desde los procesos adiabáticos. Esto sé que sí está bien. Como les decía, la importancia es saber deducir las fórmulas, saber identificar procesos, que si es isocórico, que si es isobárico, que si es isotérmico. Y pues eso es más que nada lo que hemos visto hasta el momento. La verdad, si quieren, puedo preparar un poquito mejor este último tema para el viernes o nos podemos esperar que lo del profe. No sé cómo lo ven ustedes. O si me entendieron. Si tienen una duda, pues si quieren les puedo volver a explicar. Y eso es todo lo que voy a preparado. Algo bien, algo bien. ¿Sí quedó claro, Onel? Sí, güey. Güey, yo me quedé dormido, güey, Sí. como una hora y Solo- siento que entendí mucho más que Adamasu, güey. Sí, güey. Es que el profe, como les decía, o sea, iba volando por las pinches diapositivas. No es como que o sea, si sabes deducir estas cosas, tienes media chamba hecha, pues. Si quieren les puedo pasar esta madre, esta pizarra, por si la quieren estudiar.